Si Batman v Superman marcó el fin del DCU, llegamos al punto de no retorno, donde la caída sería inevitable, siendo algo completamente injusto, porque esta película pudo haber sido todo lo contrario, aquella que por fin consolidara al universo DC como uno bastante bueno y emocionante de seguir. Aquí vamos a hablar de todo lo relacionado con Justice League, no haré video para cada versión porque siento que es innecesario. La historia es la misma, solo cambia drásticamente la forma de llevarla a cabo, además de que no vale la pena concentrarnos en su versión inferior que debería quedar en el olvido. Y bueno, como esta puede que sea la película más problemática de DC en toda su historia, hacen falta muchos antecedentes. Pónganse cómodos que este video será largo. Con la mala recepción de Batman v Superman, Warner tuvo miedo de cómo podría continuar Snyder con el DCU y dio el volantazo que ya mencionamos en Suicide Squad. Para hacer control de daños contrataron al famoso escritor de cómics Geoff Johns y al productor Jon Berg para supervisar los futuros proyectos de la marca, pero más específicamente para olerle la cola a Snyder durante la producción de Justice League, siendo los encargados de ajustar la visión de Snyder a la visión que tenía el estudio. El primer cambio que se ordenó fue aligerar el tono de la cinta y no hacerla tan pesada como lo fue Batman v Superman, y esto incluyó un par de cambios como rediseñar al villano porque según era muy aterrador para los niños, convirtiendo a Steppenwolf en el tío Gazpacho, y también cambiar el traje de Superman. Como era obvio, en esta película reviviría y Snyder haría referencia al traje negro que llevó en los cómics cuando también resucitó. Sin embargo, Warner prefería tener a Superman con el clásico traje rojo y azul. Y a ver, aquí sí estoy un poco con Warner, sí me gusta más el traje azul, pero ya matizaremos más tarde. Y en general se ordenó que la película tuviera más comedia. Todos estos cambios Snyder los aceptó y realizó su película, manteniendo las cosas que quería contar y empatándola con los deseos de la productora. Pero a pesar de esto, cuando les mostró el primer corte, los ejecutivos de Warner quedaron horrorizados porque según ellos la película era imposible de ver. Tenía una muy larga duración y no encajaba con lo que ellos querían, que básicamente era una película de Marvel. Quiero aclarar que aquí no estoy atacando o menospreciando a Marvel, saben que yo amo el UCM, pero es un hecho que Warner quería tener exactamente lo mismo que su compañía rival, creyendo que generaría el mismo éxito. Warner estaba totalmente arrepentido de haber puesto a Zack Snyder al mando de su universo cinematográfico, deseando despedirlo en cuanto tuvieran oportunidad, y desafortunadamente esa oportunidad se presentó en marzo de 2017, cuando la hija de Zack, Autumn, se quitó la vida, hecho que por supuesto dejó devastado a Snyder y sin voluntad o fuerza de continuar peleando con el estudio para sacar adelante su película, abandonando el proyecto para llevar su duelo con más tranquilidad. Y esto le vino perfecto a Warner porque finalmente se deshicieron del lastre que ellos pensaban les estaba arruinando todo. Entonces, para acabar la película y tener su copia de Marvel, se les ocurrió traer al director que ya había logrado llevar un grupo de superhéroes a la pantalla grande, el mismísimo Joss Whedon, que podría salir mal, pues absolutamente todo. Según Whedon solo acabaría con la postproducción de la película, pero esto no era más que una vil mentira, porque Josh terminó siendo tremendo imbécil y se propuso a destruir lo que tenía entre manos. De inmediato iniciaron regrabaciones masivas para agregar las cosas que creían mejoraría todo, un sinfín de chistes cada uno más malo y forzado que el anterior, todos los personajes pasaron a ser excesivamente ridículos, cambiaron toda la banda sonora por una pésima de Danny Elfman. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó, señor? Usted antes hacía obras maestras. Y aunado a eso, en ese momento Henry Cavill andaba grabando Misión Imposible y como su personaje tenía un bigote poderosísimo, tenían un problema extra. Lo más sencillo era que Henry se afeitara y le pusieran un bigote falso en Misión Imposible, pero por contrato no podía, lo que dio paso a lo más memorable de esta versión corrupta. Y así salió Justice League, la película que acabó de dañar la marca. Un fracaso absoluto para Warner, pues el presupuesto se les disparó por las regrabaciones y apenas consiguió hacer el doble, lo cual no representó ganancias. Aún así, que digan que les fue bien, porque después vendrían mucho peores. ¿Y cuál es mi opinión de esta película? Pues es curiosa, porque en un principio pasé por un periodo de negación, no quería aceptar que lo que vi no me gustó. En general fue la misma situación que con Suicide Squad, se siente como una película manoseada con diálogos que no calzan con la historia que te están contando. Si acaso lo único rescatable de esta versión son algunos momentos de Superman que apuntaban a una versión más clásica, como su entrada con la frase de soy más fan de la justicia, o incluso su carrera con Flash al final. Como tal no son malas escenas, pero traen un problema muy notorio. ¡Hijo! ¿Qué tienes en el hocico?
Con el resultado final surgió un fenómeno muy impresionante, y es que todos los fans de Zack Snyder que adoraron su trabajo en Man of Steel y Batman v Superman se unieron para hacer una campaña que le exigiera a Warner completar y sacar a la luz su versión de la película, una campaña a la que Snyder, más recuperado, se uniría, pues ahora tenía el objetivo de terminar la película como una especie de cierre. Autumn era una niña fanática de los superhéroes al igual que Zack, y por ende se propuso a terminar lo que empezó. Warner por supuesto no accedió a la primera a esto, ya que evidentemente sería una prueba de que se equivocaron y los haría quedar aún peor ante el ojo público. Sin embargo, en 2020 el mundo se fue a la mierda por una pandemia mundial que cambió la industria cinematográfica drásticamente, destinando gran parte del contenido hacia el streaming. Warner no se iba a quedar atrás en esta guerra, y como en ese tiempo era muy difícil filmar algo nuevo, finalmente accedieron a concluir el corte de Zack Snyder para tener contenido en HBO Max. Entonces, 3 años después, y tras toda esta odisea que les acabo de narrar, finalmente vimos la película que debimos ver en un principio. Todo comienza con la muerte de Superman. Cuando Doomsday se lo clavó, pegó un grito tan fuerte que despertó a las cajas madre. ¿Qué son las cajas madre? Pues para eso debemos ir mucho tiempo atrás, a los tiempos en los que los hombres todavía no esclavizaban a las amazonas ni los dioses se peleaban con Ares. No mames, insisto, qué pésimo casting para Ares, pero en fin. Llegó a la Tierra un ser ultra mega poderoso llamado Darkseid, o bueno, Uxas, no se me vaya a alterar alguno. Él, en su búsqueda por conquistar el universo, vino por la ecuación de la antivida, una fórmula que es capaz de quitar el libre albedrío a la gente, y traía consigo las 3 cajas madre, máquinas de energía infinita que juntas pueden formar la unidad y terraformar todo un planeta para que este sea una extensión de su mundo de origen, Apokolips. No obstante, logran hacerle frente una alianza entre dioses, humanos, amazonas, atlantes y un solo linterna verde. No mamen, cabezones de mierda, manden mínimo unos 10, qué pedo. Juntos logran derrotar a Darkseid, dejándolo malherido y obligándole a escapar, olvidándose del planeta y de las cajas madre que se quedaron ahí, por lo que las 3 las repartieron entre las 3 especies y las ocultaron en sus respectivos reinos. Y solo tengo una cosa que decir respecto a esta épica escena. Warner tuvo la oportunidad de presentar a Darkseid antes que a Thanos, pero prefirieron eliminarlo de la película y en su lugar poner al tío Gazpacho. ¡Qué listo! Ya en el presente, ahora que murió Superman, las cajas despiertan y mandan un mensaje a su mundo, por lo que llega Steppenwolf, el tío de Darkseid, que está a su servicio. Se ve que el sobrino es más verga y que busca redención ante él, conquistando todos los mundos posibles. Se aparece primero en Themyscira para tener una escena de acción mamadísima, nunca mejor dicho. Vean todos estos mujerones que le hacen frente al cabrón este y a su bola de cucarachas, pero desgraciadamente no son suficientes y Steppenwolf se lleva la caja, por lo que lanzan una flecha de advertencia a Grecia para que Diana la vea y sepa de la invasión que se avecina. Diana va a avisarle a Bruce, y si recordamos, Lex le advirtió de esta misma invasión después de tener su ritual satánico en la nave de Superman. Yo los vi, los oí también, y ahora ya vienen, los extraterrestres ya vienen. Por ende, Batman se puso a juntar a un equipo de metahumanos para hacerles frente y compensar la ausencia de Superman, y en lugar de llamar a la Sociedad de la Justicia, que se ve que llevan existiendo desde siempre, mejor se puso a buscar a la gente que andaba investigando Lex Luthor. Primero, Arthur Curry, un vato al que apodan Aquaman porque a menudo salva gente y marineros de ahogarse en el mar. De hecho, lo veneran tanto que hasta le dedican una canción. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Él rechaza la propuesta de Batman porque no le interesa defender a la tierra de nadie, y de hecho él está resentido con la vida porque él es un mestizo mitad atlante, mitad humano, que es despreciado por su pueblo veracruzano, y el odio es mutuo porque ellos también le desaparecieron a su madre. Por otro lado está Barry Allen, un vato al que le mataron a la madre de chico y culparon a su padre. Años después sería alcanzado por un rayo, recibiendo poderes de super velocidad. Actualmente anda buscando chamba, pero no le salen muy bien las cosas porque debe usar sus poderes para salvar a una chica que le gustó. Un poco rara la escena esta con las salchichas, mala elección de cosas para ver en cámara lenta. Bruce va a reclutarlo y Barry le dice que sí sin problemas porque quiere tener super amigos, así que solo falta el último candidato, Victor Stone, un excelente jugador de fútbol, estudiante y amigo que sufre porque su padre no lo pela. De camino a su casa, cuando charlaba con su madre en el coche, tienen un accidente donde muere su madre y él queda severamente mutilado. Su padre, Silas, que es científico de Star Labs, encargado de estudiar la nave de Superman y tecnología extraterrestre,
extraterrestre busca una forma de salvar la vida de su hijo y lo logra con la caja madre de los humanos, que lo convierte en un cyborg. Lejos de enmendar sus errores por ser un mal padre, solo se gana el desprecio de Víctor por haberlo convertido en un monstruo. Diana trata de reclutarlo a él, pero también la rechaza porque no quiere saber nada de la vida tampoco. Aquí tenemos que hablar de un par de cosas. Primero, creo que aquí Zack se merece un aplauso por haber integrado también a estos tres personajes, presentando de forma resumida pero entendible sus historias. La versión de Whedon por su parte es una caca. Con todo el material recortado y el cambio de tono, Flash, Aquaman y Cyborg no valen pa' pura verga. Pero es que aquí hay un error en la concepción de esta historia. Por obvias razones era imposible que sacaran una película de 4 horas para el cine, y lo que dispara la duración de esta película es tener que presentar 3 personajes nuevos además del villano y el conflicto de la trama. Sé que soy muy pesado con esto, pero si hubiéramos tenido películas de Flash y Aquaman antes que esta, no existiría ese problema. Solo hubieran presentado a Cyborg, que tiene que ver con todo esto de las cajas madre, y listo, puedes hacer una película con una duración convencional. Esto podrá parecer culpa de Warner por querer hacer todo con prisas, pero también fue de Snyder por estar de acuerdo. El estudio le dijo, ¿puedes hacer esto rápido? Y él dijo, sí, puedo hacerlo con 5 películas. Lo que no especificó Snyder es que cada una duraría 7 horas, y he ahí el problema. De hecho, el propio Snyder declaró en una entrevista que no entendía cómo la versión de cines de Justice League duraba 2 horas si presentaba a estos 3 personajes. Pues claro, obviamente no funcionó, y si tú sabías eso, entonces ¿para qué aceptas, hijo? Pero en fin, Snyder está acostumbrado a hacer películas muy largas y por eso creo que no fue problema para él, pero el cine de superhéroes es cine comercial, debe ser digerible para las masas. Son películas muy caras de hacer y obviamente necesitan ganancias equiparables. Por mí no hay problema de ver una película de superhéroes de 4 horas. Si es de superhéroes y está chido, te aguanto hasta 10. 11 ya no, 11 ya es mucho. Pero el público casual, que es el que más dinero da y al que quería apuntar Warner, si le dices que la película dura 4 horas, te van a decir qué hueva. Y ahí están las consecuencias de no hacer películas individuales antes que el crossover. Como sea, volviendo con la historia, Steppenwolf se instala una base en Chernobyl y se lanza por la caja de los Atlantes. Entre Arthur y Mera, una princesa de Atlantis, tratan de detenerlo, pero igual no pueden y se lleva la caja. Ya solo falta la de los humanos, y para eso los Parademons andan rastreándola, secuestrando a todos aquellos que hayan estado cerca de ella. Así que secuestran a Silas y Víctor decide unirse a Bruce, Barry y Diana para enfrentar a esta amenaza. ¡Es una amenaza para la ciudad! Por cierto, qué bien queda J.K. Simmons como Gordon. Solo sale unos minutos, pero me gustó bastante. Y también hay que darnos un momento para apreciar este planazo de Batman. Una maldita obra de arte. Fácil top 3 planos de Batman en el cine. ¡Me corro! Y acá, en esta escena de acción, nos damos cuenta de lo mucho que puede cambiar una escena solo por la banda sonora. Hay partes de aquí que salieron en la versión de cines que yo no recordaba que estaban, porque no es lo mismo esto que esto. Pero hablando de la banda sonora, acá Junkie XL o Tom Holkenborg le compuso un nuevo tema a Wonder Woman que también está muy chido, pero siento que sí abusó mucho de él en la película, o tal vez sea consecuencia de que dure 4 horas. Lo que sí es que le hubiera intercalado más con el otro, porque sí es un tanto repetitivo que cada que aparezca Wonder Woman se escuche ¡Ya basta, por favor, ya basta! Nuestra liga recién formada pierde contra Steppenwolf, pero salvan a la gente secuestrada y finalmente se les une Arthur. Víctor va por la caja para protegerla y se nos viene una de las escenas mejor escritas y montadas del Snyderverse, pues con la caja y todos reunidos discuten qué es y cómo funciona, cómo fue capaz de transformar a Víctor, se dan cuenta de que puede transformar la materia de forma inversa, y mientras la cámara gira alrededor de todos aportando cosas acerca del funcionamiento de la caja, inevitablemente llegan a una misma conclusión. I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it. Absolute Cinema. Sabíamos que de una u otra forma iban a revivir a Superman, y la forma en la que hicieron que los personajes llegaran a ese punto fue maravillosa. Nada que ver con la Justice League, que a Batman se le ocurre así porque sí, solo como un capricho para enmendar su error de tratar de matarlo la peli pasada. Al ver la fuerza de Steppenwolf y la gravedad de la situación, todos saben que necesitan a Superman de vuelta, pero a la vez están inseguros de resucitarlo porque están jugando con poderes que superan a su comprensión. Aún así deciden tomar el riesgo, pero cuando están a punto
punto de hacerlo, la nave kryptoniana le mete una visión del futuro a Cyborg donde Darkseid llega a la Tierra, Arthur y Diana mueren y Superman se hace malo. Como por qué una nave kryptoniana puede predecir lo que va a pasar en el futuro a raíz de resucitar a un güey, no lo sé. ¡Es magia! ¡Magia! ¡Magia! De todos modos es demasiado tarde para arrepentirse y el plan funciona gracias a Barry, que logra pasar la energía a la caja en el momento justo, regresando un poco en el tiempo. Superman revive, pero solo con emociones básicas sin recordar plenamente quién es. El cuerpo de Victor detecta peligro y lo ataca, por lo que Superman se echa un tiro con los 4 al mismo tiempo. Perros, corran porque voy a explotar, putos hijos de perra. No, ya valió madre. Por suerte para la Liga, Lois desde que murió Clark todos los días visitaba el monumento de Superman y estaba por ahí cerca, así que poniéndose frente a él logra calmarlo y llevárselo de ahí. Sin embargo, al haber usado la caja madre, Steppenwolf detecta su posición y va por ella. Silas trata de ocultarla, pero es demasiado tarde. Aparece Steppenwolf y como movimiento desesperado, Silas se encierra con la caja y el rayo láser más caliente del planeta, en un intento de destruirla. Victor presencia cómo su padre se sacrifica en vano, olvidándose del rencor que tenía, suplicándole que no lo haga. Con honor, hasta el final. Durante la campaña del Snyder Cut, cuando Snyder andaba chingue y chingue de que Cyborg era el corazón de su película, yo dije, nah, ese güey qué. Pero efectivamente sí lo era. Él es el que más se vio afectado por los recortes. Por alguna razón a Joss Whedon le caía mal Ray Fisher. Racista. El conflicto con su padre es maravilloso. Victor no solo está enojado por su situación actual, sino por el resentimiento que ya tenía de que su padre era ausente por estar enfocado en su trabajo. Silas se da cuenta de esto demasiado tarde y trata de rectificarlo al punto de sacrificarse para confiarle el destino del mundo a su hijo. Silas muere y Steppenwolf se lleva la caja, pero su sacrificio no fue en vano, ni fue un intento de destruir la caja. Silas entendió su destino al instante de ver a Steppenwolf llegar, y para que su hijo pudiera detenerlo, le disparó el rayo láser para calentar al máximo la caja y que así pudieran rastrear dónde está. Entonces la Liga regresa a la Batcueva para discutir el plan y no mames, la pinche aura que transmiten todos juntos con los trajes puestos es mágica. Imagínense si los hubiéramos visto juntos con los trajes definitivos de Aquaman y Flash. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Pero si de aura hablamos, no hay nada que desprenda más que este diálogo de Batman. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Aquí, dato muy importante, Bruce recuerda aquel sueño que tuvo con Barry, en el que nos adelantan algo que nunca veremos, pero que comentaremos más adelante. Todos se van para Chernobyl a detener a Steppenwolf y separar las cajas madre en una batalla en la que Batman piensa sacrificarse para redimirse por sus errores del pasado, pero los demás le dejan claro que no está solo, que van a enfrentar esto como un equipo, comenzando con la parte favorita de todos. Fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. A la par de todo esto, Superman va asimilando su resurrección junto con Lois y su madre, preparándose para ayudar a la Liga, volviendo a la nave kryptoniana mientras recuerda las palabras de sus padres en su cabeza y se lanza con un nuevo traje negro a darnos más paralelismos con Jesucristo y a encargarse de Steppenwolf. Qué majestuosidad verlo llegar a madrearse este güey con un remix del primer vuelo de Superman. Puro éxtasis esta escena. Sin embargo, no es suficiente para acabar con el problema. Para separar las cajas, Victor necesita que Barry le dé energía en el momento justo, pero no contaban con que Simón el Parademon iba a ponerse la camiseta y hacer bien su chamba, consiguiendo darle a Flash mientras estaba corriendo. Un aplauso para Simón por tan eficiente desempeño. Entonces todo se va a la mierda, pero Barry saca un as de la manga. Como ya nos establecieron hace rato, Barry tiene la capacidad de retroceder en el tiempo, por lo que se esfuerza al máximo para sanar lo más rápido que pueda, y entrando en la Speed Force con cada paso que da, la Tierra y la continuidad misma se va regenerando junto a él. Un momentazo digno del hombre más rápido que existe. Sobra decir que esto también es puro cine. Y Snyder le quiso dar su momento a cada uno. Cuando Victor recibe la energía de Barry, las cajas madre tratan de persuadirlo
para que no la separe, apelando a sus conflictos emocionales. Pero Víctor, tras lo que ha vivido últimamente, comprende que no es un monstruo ni alguien roto que necesite repararse, por lo que consigue separar las cajas junto con Superman. En ese momento se abre un portal hacia Apokolips, donde Darkseid presencia la muerte de Steppenwolf y ve a la cara a sus enemigos, quedándole claro que no va a ser fácil meterse con la Tierra porque tienen a la fucking Liga de la Justicia. Y ya que consiguieron la victoria, se detienen un rato a regocijarse, posando épicamente encima del reactor en espera del Flying Fox. Esto era lo que quería ver. Cuando salió la Liga de la Justicia fui lleno de emoción a verla y salí con una sensación extraña. Algo estaba mal en la película, no quería aceptarlo, pero era innegable. ¿Cómo era posible que después de ver a los héroes más grandes de la historia me sintiera vacío? Pero esa sensación desapareció cuando vi esta versión. Por fin sentí lo mismo que cuando vi a los Vengadores por primera vez en pantalla. Y esto es lo que quiero ver, a la Liga de la Justicia. No me importa si es de Snyder, de Gunn o de Pancracio López. Solo quiero una representación digna de mis héroes favoritos. Vaya, qué cosas tan bonitas he dicho. Epílogo. Por último tenemos un cierre para cada personaje que a la vez es un avance de lo que se venía en ese tiempo. Víctor escucha las últimas palabras de su padre grabadas para él, aceptando su nueva vida. Arthur va a visitar a su padre preparándose para su película individual. Barry consigue trabajo de forense. Diana siente que debe volver a Themyscira tras haber sufrido el ataque de Steppenwolf. Y Bruce y Clark finalmente hacen las paces para volver a ser los mejores del mundo, estableciendo a la Liga como un grupo defensor de la Tierra con espacio para más. Snyder, como siempre, siendo el azul. Aunque eso sí, esta escena de Clark abriéndose la camisa es lo único que sí prefiero de la versión de Whedon. Estuvo bien tener el traje negro para la batalla final, pero dejárselo como su traje estándar ya no está chido. En todo caso, se lo hubiera guardado para la versión mala de Superman. Pero bueno, es solo un detalle. Y por otro lado, Lex Luthor escapó del asilo Arkham para maquinar su venganza contra Batman y Superman, y lo primero que hace es revelarle a Deathstroke la identidad de Batman, sentando las bases para una película del Batman de Ben Affleck con este Deathstroke facherísimo de Joe Manganiello que lamentablemente nunca vio la luz. Pero bueno, además de todo esto, Snyder, con la oportunidad que tuvo de completar su versión de la película, se puso a grabar una escena extra en el patio de su casa, otra escena en el futuro post-apocalíptico donde vemos la primer y única interacción entre Batman y el Joker de Jared Leto, que pese a lo desastroso que fue en Suicide Squad, acá no está nada mal. De hecho, vemos que el diseño estilo cholo no le gustó tampoco a Snyder, porque acá no tiene tatuajes, y se confirma que a huevo quería tener al Joker de Ledger porque aquí hace que Jared Leto actúe con los mismos manerismos de aquella versión. La charla es un poco rara, sobreexpositiva y extraña, pero bueno, está bien. Superman aparece para echárselos a todos, Bruce despierta y recibe la visita super random de Martian Manhunter. Y es que en esta película hay otro momento también muy random en el que Lois y Martha charlan sobre su situación tras la pérdida de Clark, donde Martha alienta a Lois para volver a su trabajo, pero cuando termina nos revelan que no era Martha, sino que era Martian Manhunter, y que además siempre fue el General Swanwick, un personaje muy secundario de Man of Steel y Batman v Superman. Su inclusión en la película y que revelen que sea el general me parece bien, pero a la vez está un poco fuera de lugar. De hecho, arruina la conversación entre Martha y Lois, que era bastante buena así sin plot twist, y en la escena final también se siente raro que aparezca así como así en lugar de ayudar en la batalla, pero es que la idea original de Snyder era meter un cameo de Jon Stewart para introducir de una vez a los Linternas Verdes. La escena era prácticamente igual, con Jon advirtiéndole sobre Darkseid, y de hecho sí la grabó en el patio de su casa también, pero Warner no lo dejó ponerla por culpa de la serie que estaban preparando, que de igual forma nunca se estrenó, y al final tuvieron que incluirla en el nuevo DCU de James Gunn, privándonos de una película de Green Lantern que en mi opinión es donde debe estar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y así finaliza la película, por supuesto con una dedicatoria a su hija y con su canción favorita que fue tocada en su funeral.
Sin pedos, esta es la mejor película que ha hecho Snyder en toda su carrera. No importa que dure 4 horas, el tiempo se me va volando. Siento que tiene un ritmo muy bueno, algo en lo que suele fallar Snyder. Igual me encanta la historia, no solo busca darnos epicidad, sino también emoción. Se preocupa por cada uno de sus personajes. Obvio, creo que el más trabajado fue Victor, al estar muy relacionado con la problemática principal, pero los demás no se quedaron atrás. Me fascina el Batman que vemos aquí. Le bajó un poco a la intensidad y oscuridad que le dio en Batman v Superman para darnos uno que busca rectificar sus errores, y verlo juntar y dirigir a la liga fue maravilloso. Lo único que no me encanta de él es su traje del final. Comprendo que use una armadura porque pues está enfrentándose a una invasión alienígena, pero es claramente inferior a su traje normal, y sobre todo esos gogles no me gustan. Lo hacen ver igualito a Night Owl y no le queda. Diana sigue lo establecido de ella en películas pasadas, que como ya les dije, yo no veo problema con esta Wonder Woman, para mí está muy bien representada, y por cierto, sabia decisión el referenciar a una posible relación amorosa entre Bruce y Diana. Es solo un chiste, un guiño, pero qué ganas de que en verdad hubiera pasado. Superman no tiene mucha presencia en la historia porque claro, estuvo muerto la mayor parte del tiempo, pero cuando vuelve sus escenas son god. Su pelea contra toda la liga es buenísima y verlo llegar a salvar el día al final fue increíble. Ahora, en cuanto a los personajes nuevos, con Aquaman tuvimos una decisión rara y arriesgada en el cast, pero que al final fue excelente decisión. Snyder, en lugar de contratar a un güero que calzara con el Aquaman de los cómics, se guió por su versión con el cabello largo y sin un brazo, contratando a Jason Momoa para darle un toque más badass al personaje, lo cual funcionó tan bien que por alguna extraña razón la película de Aquaman fue la más exitosa de todo este universo. Sí, no tiene sentido, pero es que sí logró lo que se propuso. Le dio una vibra muy chida a Aquaman, haciéndolo más popular e interesante. Otra elección de casting muy rara fue la de Ezra Miller como Barry Allen, que físicamente no se parecen nada, y es la que a día de hoy no funcionó del todo. Esta adaptación de Flash es complicada. Ezra Miller no es un mal actor y siento que hace bien su trabajo, sin embargo, pese a que este Flash tiene momentos grandiosos como su escena retrocediendo el tiempo, o también cuando salva a los rehenes de Steppenwolf, igual tiene otras cosas que lo hacen ver un tanto raro. Su personalidad en general es un poco cringe, aún en la versión de Snyder. En la de Whedon ya ni te cuento, se potenció al triple. Entiendo que Flash generalmente es el alivio cómico de la Liga de la Justicia, y eso no está mal, pero pues entrando en comparaciones, creo que está mucho mejor logrado el de Grant Gustin, por ejemplo. Ese tiene una personalidad más relajada y divertida sin caer en lo cringe. Bueno, a veces. Y también está su forma tan extraña de correr. Tal parece que Ezra se quiso preparar muchísimo para el papel y se inspiró en mambos místicos de los chinos y en muchas cosas más para darle una forma única a su estilo de correr, pero en mi opinión fue una mala decisión. No se ve del todo bien y hubiera sido mejor que corra de forma convencional como Quicksilver. Otro detalle más insignificante son los rayos. ¿Por qué son azules? Deberían ser amarillos, digo, si hasta el logo de su traje trae el rayo amarillo. ¿Por qué se los pusieron azules? No sé. Flash en general es una rara adaptación, pero creo que tiene más momentos buenos que malos, así que para mí pasa. Por cierto, en cuanto a los trajes de Aquaman y Flash, están ok. Funcionan para la película, pero claramente se podían mejorar y nos quedaría más que claro un año después con Aquaman, y con Flash pues más o menos. Cyborg, como ya mencioné, fue en el que más profundizaron, y aunque estoy acostumbrado a una versión de Cyborg más relajado, entiendo que por ser sus primeros días así, esté en modo depresión. En cuanto al diseño me gusta, pero creo que debieron hacerlo más robusto. A veces se le ven unos bracillos y piernillas bien escuálidas que distan muchísimo de sus versiones más chidas de los cómics. Otra cosa es que bueno, a lo mejor creo que todos preferíamos que metieran a Linterna Verde en lugar de Cyborg, pero pues en ese tiempo era muy reciente la etapa de los Nuevos 52 y ahí Cyborg es miembro fundador de la liga. De hecho, su origen es casi calcado de ahí. Y en cuanto a Steppenwolf, vaya cambio con respecto al tío Gazpacho. Lo que conocimos como una copia super mal hecha de Loki en Avengers resultó ser un villano muy intimidante con una motivación lógica y coherente. Es solo una presentación a Apocalypse y al ejército de Darkseid, pero fue una muy buena. Acá nada que ver la obsesión que tenía con su jefa en la versión de Whedon y su desenlace tan pinche. Te la comieron los gatos. Espera, tú sabe mejor lo que pasó. Otra cosa que me encantó es que la película tiene el tono perfecto, demostrando que Snyder puede trabajar con un tono más normal y no tan darks como en películas pasadas. Snyder sabe meter comedia sin que se sienta forzada o fuera de lugar. En cierta forma, ese cambio que le impuso Warner de hacer la película más ligera no fue malo. Ojo, no comparto lo de que el estudio se entrometa a tal punto de cambiar todo, porque pues para eso, ¿para qué contrataste a ese güey en primer lugar? Pero un poco de supervisión y dirección no es tan mal. Si continuaban así,
si todo alrededor de esta película no hubiera sido tan problemático, estaríamos en un panorama completamente distinto. A lo mejor si se hubiera continuado su visión, porque lo que tenía en mente Snyder para las secuelas no era malo, y para quien no lo sepa, no se preocupen, aquí les comentaré de forma resumida de qué iban a tratar Justice League parte 2 y 3. Esto lo sabemos gracias a que se mostraron los storyboards en una exposición de Warner, unos storyboards anteriores incluso a la producción de esta película. Les dejaré un link en la descripción en caso de que quieran leerlos por su cuenta, pero les advierto que están únicamente en inglés. En la segunda parte veríamos al grupo ya plenamente establecido. Si mal no recuerdo, la segunda se iba a estrenar en 2019 después de haber visto las películas de Aquaman y Flash, y la historia iniciaría porque Lex Luthor está en busca de la ecuación de la antivida y de vengarse de Batman y Superman, así que juntaría a su propio equipo de supervillanos conformado por el Acertijo, el cual descifraría la ecuación, la Doctora Veneno, que por sus fórmulas y cosas logró sobrevivir tanto tiempo, Ocean Master y Black Manta, que los presentaron en Aquaman, y Captain Cold, que lo habrían presentado en The Flash. La película abordaría al grupo en conjunto, pero también individualmente. Cada uno tendría su propio arco mientras que se enfrentan a sus más grandes villanos. Si se fijan, en el grupo de Lex había uno para cada uno, pero para no hacer esto tan largo, las travesuras de Lex acabarían causando la llegada de Darkseid a la Tierra y la muerte de Arthur y Diana. Originalmente sería a manos de sus respectivos villanos, pero en el Snyder Cut vimos que cambió de parecer en esa visión que tuvo Cyborg, haciendo a Darkseid el responsable. Lo que inevitablemente sí pasaría es que Darkseid obtendría la ecuación y por consejo de Lex asesinaría a Lois Lane frente a Superman. Y aquí vemos posiblemente la peor idea que tuvo Snyder en su carrera por DC, y es que quería que Bruce y Lois tuvieran una relación mientras que Superman estaba muerto. Otra cosa en la que estoy con Warner, ¿qué mamada es eso? Todo un drama de telenovela, y esta relación iba a avanzar tanto que parte central de la trama era que Lois estaría embarazada de Batman. What the fuck. Afortunadamente eso se echó a la basura y se cambió porque simplemente Lois esté embarazada de Clark y ya. De hecho aquí nos dieron a entender que ya lo está. Entonces Lois embarazada moriría frente a Superman, haciendo que sucumba ante la ecuación de la antivida y el control de Darkseid. Esto explica la escena de Batman v Superman cuando Superman le reclamó a Batman que le quitó su mundo. Entonces esta segunda película terminaría con el futuro post-apocalíptico donde Superman es malo y Batman lidera una resistencia con los sobrevivientes Flash, Cyborg, Mera, Deathstroke, aunque originalmente era Deadshot, y agregado de último momento estuvo el Joker. En estos bocetos no formaba parte de la historia, pero con el Snyder Cut lo integró a todo esto. Igual lo que también era diferente era que a Linterna Verde lo presentaban aquí y no en la escena que se grabó, además de que parece que sería Hal Jordan y no Jon Stewart. Así que la película concluye con este cliffhanger para la parte 3, donde Batman y la Resistencia buscan robar una caja madre para activar una caminadora cósmica, el objeto que le permite a Flash viajar en el tiempo, por lo que esta tercera película sería estilo Injustice Mad Max, tratando de arreglar el pasado haciendo un viaje parecido al que vimos en Batman v Superman, pero esta vez el mensaje de Barry a Bruce iba a ser que el hijo de Lois en realidad era de él, lo cual, como ya les mencioné, se desechó la idea, así que quién sabe cuál sería el mensaje que le daría Barry. Tal vez otro diciéndole que Lois Lane es la clave, o simplemente sería el mismo viaje que vimos en Batman v Superman, y Batman del pasado captaría el mensaje interponiéndose justo en el momento en el que Darkseid mataba a Lois, haciendo que Superman no cayera en la ecuación de la antivida, a la vez salvando a Arthur y Diana de la muerte, y con el pasado cambiado Superman se enfrentaría a Darkseid junto con la Liga y de nuevo otra alianza entre humanos, amazonas y atlantes, donde además de todo también llegaría todo el cuerpo de los Linternas Verdes. Acá sí no escatimaron en gastos, por lo que la batalla final sería al puro estilo del Señor de los Anillos, replicando lo que se vio en la batalla de hace millones de años, solo que esta vez liderados por la Liga de la Justicia. Al final Batman se sacrificaría para vencer a Darkseid y todo el mundo quedaría inspirado por su sacrificio. Wonder Woman convencería a las amazonas de volver a formar parte del mundo, Aquaman se convertiría en el rey de Atlantis, al parecer en la versión original de la película eso aún no pasaba, Cyborg se haría tan verga con las máquinas que hasta podría hacer que su cuerpo luzca como el de un humano normal, y Superman, en honor al sacrificio de Batman, llamaría a su hijo, o al hijo de Batman, Bruce Kent, el cual en un futuro se convertiría en el nuevo Batman. ¿Acaso no les suena todo lo que les acabo de mencionar? Esta historia donde los héroes pierden y la única forma de solucionarlo es viajar en el tiempo, concluyendo con una batalla apoteósica entre todos los héroes contra el ejército del villano, en la que el héroe principal se sacrificaría para acabar con él. Efectivamente, Warner tenía entre sus manos su propia versión de Infinity War y Endgame antes de que siquiera sucedieran, pero en lugar de llevarlas a cabo, incluso sin Snyder, prefirieron tirar todo a la basura para mandar su propio universo hasta la ruina, señor. A ver, tampoco voy a decir que todo lo visto en estos storyboards es bueno, porque la verdad es que no.
Hay cosas que yo cambiaría, como todo lo del hijo de Lois siendo el Batman del futuro. Eso viene de la pésima idea del triángulo amoroso, así que yo descartaría eso. Pero el núcleo de la historia no me parece malo. Enfrentar a la Liga contra sus más grandes villanos en una batalla en la que perderían y luego hacer una especie de adaptación de Injustice para terminar con un final estilo Endgame me parece muy bueno, y ciertamente me hubiera gustado ver todo esto. Pudieron haber acomodado las cosas para hacer estas dos películas y de ahí expandir todo el universo DC, pero bueno, no se hizo, y a día de hoy, aunque siga habiendo campañas pidiendo el regreso del Snyderverse, la verdad es que lo veo muy improbable. Ya casi han pasado 8 años desde que se estrenó Justice League y todo es completamente diferente. El universo DC ya se está reiniciando y los actores involucrados ya tomaron caminos muy separados. Henry Cavill, después de lo maltratado que lo tuvo Warner y la humillación que tuvo que pasar por su supuesto regreso como Superman, dudo mucho que quiera regresar a interpretarlo. Ben Affleck pasó por varios problemas personales durante las regrabaciones de Justice League y ni él sabe qué es lo que quiere. A veces dice que odió ser Batman, otras que lo amó y que volvería sin pensarlo, pero honestamente después de ser exprimido por J-Lo, dudo mucho que vuelva a ponerse en forma para tomar el manto de Batman. Gal Gadot es la única que creo que regresaría sin pedos. Jason Momoa igual podría volver, pero él mismo ha expresado estar mucho más emocionado por interpretar a Lobo que a Aquaman, y eso lo está cumpliendo ahorita. Ezra Miller, sepa la ola que esté haciendo, con suerte evadió el manicomio, pero que Warner lo vuelva a contratar para ser un superhéroe ni de pedo. Y Ray Fisher, aunque hizo bien denunciando a Joss Whedon por su nefasta actitud en las regrabaciones de la película, el actor llegó a un punto en el que se victimizaba de absolutamente todo en Twitter, viendo enemigos racistas en todos lados, lo que lo convirtió en un actor problemático desde el punto de vista de las empresas, y que de nuevo hace prácticamente imposible que Warner lo vuelva a contratar para algo. Así que desde mi punto de vista el Snyderverse está muerto, chicos. El momento en el que hubieran podido traerlo de regreso era después del estreno del Snyder Cut, pero como no pasó y decidieron mejor reiniciar todo el universo, ya lo veo extremadamente difícil. Les diría que dejen de esperarlo, pero bueno, ¿quién soy yo para decirles qué hacer? Igual el tiempo nos ha hecho ver que en estas películas nada es imposible. ¿Quién diría que en Avengers 5 tendríamos a los X-Men originales de regreso? A lo mejor por un milagro puede llegar a continuarse todo esto, pero sí está difícil. En fin, creo que está claro que me encantó Justice League. Fue toda una odisea de película que fue destruida por su propia productora, pero que a la vez nos dejó una historia detrás de ella casi tan interesante como la de la cinta. Te podrá gustar más o menos el trabajo de Snyder, pero el haber llevado a cabo esto es un logro que se debe reconocer y que, como mencioné, para él mismo representa un cierre a la tragedia que lamentablemente sufrió. En el fondo creo que todos quisiéramos que esta película hubiera salido tal cual la vimos ahora en 2017, pero creo que todo pasa por algo. Era imposible que sacaran una película tan larga, si acaso habrían tenido que recortarla a 3 horas. Podría haberse hecho, hay algunas escenas que sobran, y también como única queja es cierto que Snyder abusa muchísimo del slow motion, también ahí pudo ahorrarse mucho tiempo, pero igual sabemos que las historias de Zack Snyder cuando las recortan empeoran bastante, y de haber salido en 2017 también habríamos tenido al tío Gazpacho y no a Steppenwolf. Entonces las cosas pasaron como tenían que pasar, y así vivimos lo que fue y lo que debió ser Justice League. Pero en fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the spring. Tell me, do you bleed? Hijo, ¿qué tienes en el hocico?